Filipenses 1, 12 al 26. Damos gracias a los hermanos que nos apoyaron en la prédica en mi ausencia. Mi hermano Iván, mi hermano Jorge, el hermano Isabel. Esperamos en Dios que hayan sido fuertemente usados por el Señor. Hermano Hugo, hermano Dani, la enseñanza. Esperamos que también hayan sido usados grandemente. Aunque estaba allá en Guerrero, pero estaba orando por ellos. Úsalos, Padre. Que verdaderamente tu palabra fluya a través de ellos y que tu iglesia sea bendecida. Y eso es lo que esperamos. Factores que contribuyen al progreso del Evangelio. Factores que contribuyen al progreso del Evangelio. Whittier dijo, el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las has hecho. O sea, si tú haces lo mismo, vas a cosechar lo mismo. Si queremos una diferente cosecha, tenemos que hacer las cosas de diferente manera. Si uno está siempre detenido, será imposible avanzar. Necesitamos movernos hacia adelante. El Evangelio no solo es un breve mensaje al decirle a la gente Cristo te ama, sino es exponer y comprender la voluntad de nuestro Dios. Porque muchas veces nos centramos en decir, vamos a predicar el Evangelio y damos el tema de salvación, pero no es el único tema en el cual se expresa la voluntad de Dios. El Evangelio debe de crecer, el Evangelio debe de avanzar, el Evangelio debe de progresar, influenciar, afectar, impregnar cada vez más y más nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. El Evangelio no debe de estancarse. Hay que seguir predicando el Evangelio. Le comentaba a la hermana Marisol Cuello, yo me quiero morir como murió mi papá, evangelizando. Llegó el momento en que dijo, es el momento, ya me voy a despedir de todos ustedes. Y se despidió, pero ustedes saben que yo tengo una hermana que no es creyente, ¿verdad? De los cuales muchos de ustedes están orando por ella. Y se voltea a mi hermana y le dice, nunca olvides que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entrégale tu vida. Eso debe ser predicado hasta el último momento de nuestras vidas. Y qué importante es, amados hermanos, que entendamos cuál es nuestra labor. A veces te quedas callado, nos quedamos callados por pena. Nos quedamos callados por temor. Nos quedamos callados. Pero un día, y eso me pone los pelos de punta, vamos a entregar cuentas. Y ahí se nos va a preguntar, aquel debió haber sido salvo y está en el infierno. ¿Por qué no le predicaste? Te dije que le predicaras. Yo digo, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué es lo que contribuye a la predicación del Evangelio? Número uno, las cosas que han sucedido, dice el versículo 12. Lea conmigo. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y qué le había pasado a Pablo? De todo. A Pablo le ha pasado de todo: persecuciones, encarcelamientos, hambre, azotes. Una difícil tarea de predicar el Evangelio. Sin embargo, todo lo que le había pasado
contribuía para extender el reino del Señor. Sus prisiones afectaron su entorno, porque fíjese que dice el versículo 13. Lea conmigo el versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones, ¿qué dice? Se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era el lugar donde se juzgaba a la gente. Y toda la gente sabía que Pablo estaba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Todos los soldados romanos sabían que Pablo estaba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Por lo tanto, Pablo estaba influenciando a toda aquella gente. Y algo curioso, la prisión detuvo a Pablo, pero no detuvo la predicación del Evangelio. Y esto es algo que tú y yo debemos de entender. Los tiempos cada día se están poniendo feos, hermanos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero el tiempo de la predicación del Evangelio tiene que ser aprovechado al máximo. Si tienes temor, aguántate y predica el Evangelio. Es que no sé qué decir, aguántese, abra la boca y confíe en las promesas de Dios de que Él pondrá las palabras adecuadas en nuestra boca y predique el Evangelio. Pero hágalo, es importante. Se vienen tiempos difíciles, muy difíciles. No sé qué va a pasar por ahí por septiembre, octubre, pero vienen momentos críticos. Es importante predicar el Evangelio. Déjeme decirle que Pablo estaba dando un testimonio vivencial. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 25. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Hechos 16, 25. ¿Qué dice? ¿Y los presos los oían? ¿En dónde estaba? En la cárcel. ¿Se quedó callado? No, no se quedó callado. ¿Y los presos los oían? Tu entorno, mi entorno, nuestro entorno, tiene que ser influenciado por el Evangelio. Lógralo. Hoy estoy entendiendo esto. Por ahí hubo una discusión con uno de mis hermanos y me dijo, es que tú influencias en la casa y eres un manipulador y eres esto y aquello y lo otro. No, pues sí. Predico el Evangelio, comparto la palabra. Pues sí, hay influencia, pero de la buena, el Evangelio. Hágalo, no tema, déjese usar por el Señor. Pablo, en su situación en la cual él vivía, en una prisión, se dejaba usar por Dios. La gente estaba conociendo del Señor Jesucristo. Sus prisiones afectaron positivamente aún a los hermanos. Dice el versículo 14, Filipenses 1, 14. Dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es que esa gente se animaba y miraban a Pablo encarcelado? No sé qué hacía el Señor. Gente que Pablo no ganó para Cristo,
Pero ¿se acuerda de aquella visión que tuvo Pablo y que le dijeron, pasa a Macedonia y ayúdanos? Y que cuando Pablo llega a Macedonia dice, y había una colonia, y no te dice qué tipo de colonia, pero déjeme decirle que era una colonia romana. Y Pablo pasó por ahí y compartió el evangelio con esos ciudadanos romanos. ¿Quiénes creen que llevaron el evangelio al centro de Roma? Esos que ganó Pablo en Macedonia. Y cuando Pablo es llevado prisionero, lo reciben, pero como que se sentían oprimidos, como que se sentían desanimados. Pero cuando ven a Pablo y ven que en su convicción está siendo encarcelado porque predica a Cristo, ellos cobran ánimo. Ser cristiano vas a ser un foco de ataque del enemigo y utilizará a quien se deje para atacarte, físicamente o verbalmente. O serás el blanco de la brujería. El enemigo te va a tratar de atacar a través de la brujería. Dios está contigo. Nadie te puede tocar a menos que el Rey de Reyes lo autorice. Pero predica el Evangelio. De veras, predica el Evangelio. Tus vivencias ayudan mucho en la predicación del Evangelio. Tus experiencias ayudan mucho cuando predicas el Evangelio. Porque puedes dar testimonio vivencial de lo que Dios ha hecho contigo. Y tienes experiencias para compartir con la gente que necesita de Jesucristo. Y tú puedes verdaderamente llevar personas a los pies de Jesús. Al leer este pasaje dice que algunos predicaban por envidia, otros predicaban por rivalidad. Y el Señor dice, no me importa si lo hagas por envidia o por rivalidad, predica el Evangelio. Y si algunos no andaban viviendo bien, pero que prediquen el Evangelio. Algunos vivían bien, que sigan predicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que se predique el Evangelio. Esto es lo que Dios anhela. Desafío. Comparte tu testimonio y comparte el Evangelio. Tus experiencias también son usadas por Dios para que la gente pueda conocer de Cristo. Número 2. Factores que contribuyen al progreso del Evangelio. La predicación misma del Evangelio. Dice el versículo 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaría aún. Predica el Evangelio. Y créame que a veces en las iglesias hay rivalidades, entre pastores hay rivalidades, pero a Dios le interesa que se predique el Evangelio. Hágalo. Lo importante, amado hermano, es que sepamos predicar este Evangelio, aunque los motivos no sean correctos, aunque las intenciones no sean las correctas, pero Dios está interesado en que su Evangelio se siga predicando. En el segundo culto de la muerte de mi papá predicó el pastor Jorge Farrera. Y hermanos, cuando el pastor Farrera dijo, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, haz esta oración. Hermanos, se escuchó un bullicio donde la gente estaba haciendo su profesión por Cristo. Mucha gente aceptó a Cristo.
Obvio que el enemigo no se quedó con los brazos abiertos porque después hubo lucha. Pero yo le digo, gloria a Dios por aquel que fue salvo. En ese momento y había muchísima gente, algo extraordinario. Como en pocos cultos fúnebres se escucha que la gente está aceptando al Señor Jesús. Prediquemos el Evangelio. Es importante, amado hermano, que tú y yo entendamos esto. Si no predicamos, no avanzamos. ¿Cómo te conocen en tu colonia, en tu barrio, en tu cuadra? ¿La hermana que se comporta bien o como el hermano o la hermana conflictiva, conflictivo? ¿Cómo te conocen ahí en tu barrio? O como le dijeron a una hermanita por ahí, le dice, recibe a Cristo, Él te va a ayudar a cambiar. No, primero que te ayude a ti. Imagínese qué testimonio. Predique el Evangelio y predíquelo de buena voluntad. Lo más importante es avanzar. Es nuestra labor que el Evangelio avance. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque no están evangelizando. ¿Por qué las iglesias no crecen en número? Porque no están evangelizando. Y a veces evangelizan y dejan al chamaco tirado. Ya hay una secuencia de visitación. No, pues ya aceptó a Cristo, sí, pero necesita ser alimentado, necesita ser tratado, necesita ser discipulado, necesita ser aconsejado. El evangelismo es la primera parte de muchas y necesitamos asumir responsabilidad. Necesitamos asumir responsabilidad. Es muy importante que desarrollemos esta parte, no solamente la evangelización, sino el hacernos cargo de esos nuevos creyentes. Desafío, comparta su testimonio y comparta el evangelio. Número 3. Factores que contribuyen al progreso del evangelio. La intercesión recíproca. Dice el versículo 9. Ivancito, ayúdanos con el versículo 9, por favor. Dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, conocimiento, y en todo conocimiento. Versículo 20. Ayúdanos con el versículo 20. Gracias. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo oraba por la iglesia y ahora dice, confórtenme a mí, échenme la mano a mí, oren por mí. Y así debe de ser. Todos orando por todos. Llegaban algunos hermanos de Antioquía, hermano, que Dios los fortalezca. Estoy fortalecido. Hay mucho pueblo de Dios que está orando y lo siento. No puedo evitar el dolor, pero estoy fortalecido. Muy fortalecido. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios, porque si no fuera por Él, yo no puedo. Y le damos la gloria a Dios por ello. Pasaron cosas extraordinarias ahí. Le decía a Marisol, me quiero morir como murió mi papá. Cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales.
El viejito se murió aconsejando y evangelizando. Óigame usted, así se murió el Señor, evangelizando, aconsejando. Le dice a uno de mis hermanos, ¿por qué te quebrantas? ¿Por qué te angustias? Desde que naciste estabas destinado a morir y así estoy yo. Tengo mucha paz en mi corazón. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo. ¿Por qué te angustias? Recibe a Cristo, entrégale tu vida a Cristo y tendrás paz como yo la tengo. Y dice mi hermano, me regañó. Le digo, te lo merecías. Y no, yo no había percatado eso. Le digo, wow, qué bonito es la muerte de un cristiano. Cuando está bien convencido, tiene sus convicciones bien firmes. Y le dije, papá, vas a las mansiones celestiales, nos van a asignar por ahí algún cuartito o casita. Dice, no te preocupes, hijo, cuando llegues va a estar bien limpio. Es hermoso. Y le digo a mi esposa, ¿cómo siento la oración del pueblo de Dios? Estamos muy firmes, dolidos sí, pero firmes en Cristo. Le digo, y esto se debe a la oración. Sabemos que estamos siendo respaldados en oración. El día 7 tenemos culto, pero ya el enemigo metió su cola y hay problemas. Les pido que hagan oración. Queremos ganar más gente para Cristo. Pablo conoce los resultados de la oración. Fíjese qué dice el versículo 19. Por favor, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Y fue liberado Pablo? Sí, Pablo fue liberado. Siguió predicando el Evangelio. Posteriormente lo volvieron a agarrar. Pero él sigue predicando el Evangelio. La oración es un respaldo para el que predica el Evangelio. Cuando vamos a Coita siempre digo, vamos a Coita. O mi esposa, vamos a Coita. Porque estamos esperando que se haga oración. Y hoy en la escuela dominical vimos cuán importante es la oración. Tú no sabes con qué te vas a encontrar. Tú no sabes si vas a evangelizar o vas a aconsejar. Tú no sabes si vas a liberar a alguien. Pero la oración, hermano, es la clave para salir adelante. Es la clave. Si usted va a evangelizar y no ha orado, yo le pido que no lo haga. Es en serio. Porque en el mundo espiritual es una lucha. Y usted no puede ir bien confiadote, bien confiadota. Necesitamos orar. Es muy en serio esto. Las oraciones participan en la providencia de Dios. Pablo había sido librado de la persecución, había sido librado de la muerte. Recuerde que una vez lo variaron, lo golpearon, lo sacaron fuera del pueblo dándolo por muerto. Aún así el Señor lo libró de la muerte. Y en otros contribuyeron las oraciones de los hermanos para sostener el ministerio del apóstol Pablo. Como hoy en día muchos ministerios se sostienen por las oraciones, por las contribuciones. Segundo a los Corintios 2:14, por favor, Iván, segundo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A Dios gracias. Dios nos respalda en toda situación, ya sea de crisis o ya sea de felicidad. Dios nos respalda. Y es importante, verdaderamente importante,
que usted desarrolle una vida de intercesión. Un día, un misionero en África fue perseguido por un grupo de personas. Y cuando el misionero se dispuso a dormir, aquellos que lo persiguieron le iban a disparar. Y cuando vieron, había un grupo alrededor del misionero con armas. Y ellos dijeron, si disparamos, también nos van a disparar. Y se retiraron. En la iglesia de donde salió el misionero en Inglaterra, ellos sintieron a la misma hora orar y se reunieron un grupo de varones a orar y estuvieron intercediendo por ese misionero. Posteriormente, este misionero alcanzó a algunos de los que lo querían matar y le hicieron la referencia, oye, tal fecha, tal día, a tal hora te quisimos matar y no pudimos porque había gente a tu alrededor cuidándote con armas. Y el misionero dice, no, no había ninguna personas. Ustedes lo que vieron fueron ángeles protegiendo mi vida. Pero en un congreso misionero fue invitado a Inglaterra y uno de los miembros le dijo, oye, fulano, ¿qué te pasó tal día, a tal hora? Dios puso en nuestro corazón interceder por tu vida. Ah, dice, tal día, a tal hora, me querían matar. Y por cierto, dice el misionero, ¿cuántos oraron? Oraron tantos. Ah, dice, los asesinos eran el número que miraban alrededor mío. ¿Te das cuenta cómo la oración está vinculada al trabajo misionero? ¿Te das cuenta cómo la oración está vinculada al trabajo evangelístico? ¿Te das cuenta cómo la oración está vinculada a la protección de sus hijos? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Necesitamos ser iglesia de oración. Necesitamos crecer en la oración. Necesitamos como persona desarrollarnos cada día más en oración en pro de la predicación del Evangelio. Dice segunda a Tesalonicenses 3:1. Iván, por favor. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Dice así, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, entre ustedes. ¿Se da cuenta la relación oración y evangelismo? ¿Se da cuenta que oración y fluidez de la palabra está totalmente relacionada? Si usted no ora, no evangelice. Y si usted no evangeliza, es porque no ora. Yo no sé cómo esté su relación con Dios. Yo no sé cuánto ha orado y cuánto no ha orado. Se ha dejado de orar. Pero hermanos, necesitamos crecer en este aspecto. Necesita usted crecer en lo personal, necesita usted crecer como familia, necesitamos crecer como iglesia en la oración. Es muy, es muy, es muy importante. ¿Por qué? Porque de la vida de oración depende la vida del evangelismo. Enténdalo, por favor. Yo no sé cuántos vinieron este viernes a la oración, si se suspendió o no se suspendió. Pero hermano, no bajemos las manos. Hemos alcanzado grandes victorias a través de la oración. No bajemos las manos, porque el día que bajemos las manos es abrirle la puerta a Satanás para que empiece a hacer destrozos en la vida de esta iglesia. Por favor, crezcamos. Así que sé un creyente, desafío, sé un creyente de oración, sé un creyente de oración, sé una familia de oración, seamos una iglesia de oración. ¿Cuesta? Claro que cuesta.
Los asuntos espirituales cuestan. Las disciplinas espirituales cuestan. A veces aquí yo veo que algunos duermen. Cansancio, salud, no lo sé. O hay que orar. En casa, Dios te dice, ponte a leer y tú le dices, sí, Señor, al ratito y se te olvida y no lees. Dios te dice en casa, ponte a orar, sí, Señor, ahorita lo hago. El enemigo viene, te mete una actividad y te olvidaste de orar en el momento en que Dios te lo ordenó. Yo he aprendido que en el momento en que me dicen, ore, en ese momento oro, porque si no se me olvida. Leo un mensaje en el chat de pastores de alguna iglesia o grupo de la iniciativa Timoteo, oración por tal, lo hago en ese momento porque si no se me olvida. A las 7 nos levantamos e inmediatamente oro. Hoy la hermana Lupita nos levanta de lunes a viernes a las 5 y el sábado a las 6. Gloria a Dios, ya tenemos un horario establecido para orar. Pero yo después me quedo orando. Digo, bueno, ya hicimos el devocional y la oración en grupo, pero yo me quedo en lo personal orando. Otro ratito. A las 3 suena mi teléfono. Estoy orando por mi hermana Marisela. A las 3 de la tarde. Exclusivo. Y por los hermanos del hermano Eduardo Isabel. Y a las 8 de la noche nos reunimos como familia para orar por peticiones de nosotros y de la familia de Guerrero. Esos son los 3 tiempos que ocupamos diario. Y al inicio nos costó. No me da vergüenza decir que nos costó, porque son disciplinas espirituales que tenemos que aprender a desarrollar. ¿Le va a costar? Sí, sí. Los que han estudiado una carrera, al principio les daba flojeritis estudiar. Con el tiempo fueron desarrollando el hábito de leer, de estudiar. Esto es así. El tiempo nos estará ayudando a desarrollar esas disciplinas. Pero si no lo intentas, nunca crecerás. Tienes que ser totalmente intencional. Tienes que ser totalmente intencional. Si usted no está siendo intencional, usted mismo está deteniendo su crecimiento, usted mismo está deteniendo el crecimiento del Evangelio. Que Dios lo haga reconfesado. ¿Verdad? Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios, ayúdanos, porque solos no podemos. Y decirle a Dios lo que hemos vivido que contribuye al Evangelio. Que mi testimonio contribuya al Evangelio. Y dame palabras para predicar el Evangelio. Amén. Dios, gracias porque nos has permitido estar aquí. Alabo tu nombre, Señor, por tus hijos presentes. Y permite, Dios, que esta reflexión que nos has otorgado, verdaderamente, Señor, lo podamos llevar a cabo. Que crezcamos en oración cada día más y más. Y que podamos comunicar el Evangelio a toda persona. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.